Bienvenidos mis entrañables alumnos. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor de literatura. Hoy vamos a analizar el romanticismo en la literatura peruana. El objetivo de este tema es que ustedes, queridos alumnos, tengan un conocimiento panorámico del romanticismo, de sus características, de sus principales autores europeos, que es donde se originó el romanticismo, y para el caso preciso del Perú, que conozcan las características que singularizaron a nuestro romanticismo, que conozcan autores como Palma y Salaberry y sus principales obras. El romanticismo como movimiento artístico se desarrolló en Europa durante el siglo XIX, claro. Originalmente apareció en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII, pero tuvo mayor difusión en el siglo XIX. Por eso es que se considera un movimiento del siglo XIX. Surgió como una reacción en contra de los preceptos neoclásicos, en contra del racionalismo neoclásico. Recordemos que el neoclasicismo es un movimiento artístico que apareció durante el siglo XVIII en Francia específicamente. La poética neoclásica se relaciona con el respeto a los preceptos, a las normas o cánones artísticos. Los artistas neoclásicos tenían que cumplir o seguir los esquemas permitidos por el neoclasicismo. En cuanto a la forma, debían de cumplir con algunos géneros específicos, y en cuanto al tema, estos debían ser de carácter moralizador y didáctico. En contra de esta esquematización del arte es que aparece el romanticismo, planteando la libertad en cuanto a la creación artística. Aparece el culto al yo y a la subjetividad. Es decir, en el romanticismo los autores pueden incrustar su propio sello, su propia característica, su propia intuición a la obra de arte, porque tienen la libertad total, plena. Y en contra de esa tendencia totalizadora y universal del racionalismo neoclásico aparece más bien una tendencia nacionalista que caracteriza al romanticismo. Entre los principales autores tenemos al francés Victor Hugo, autor de Los Miserables, Cromwell, Nuestra Señora de París, entre muchas otras novelas importantes. Precisamente en el prólogo de Cromwell aparece por primera vez el manifiesto romántico en Francia. El norteamericano Edgar Allan Poe, famoso por sus cuentos y sus narraciones de terror. Entre algunos cuentos importantísimos de este género tenemos a El gato negro, El corazón delator, La caída de la casa Usher. El romántico español Gustavo Adolfo Bécquer, autor de sus Rimas y leyendas. Probablemente es el poeta de habla hispana de mayor difusión a nivel del mundo. Las rimas de Bécquer, todos nosotros alguna vez las hemos escuchado. Por ejemplo, ¿qué es poesía? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Otro poema muy famoso de Bécquer es: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse el mar por un instante, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo ocurrirá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Otra rima de Bécquer, pues famosísima, dedicada a Casta Esteban: tu aliento es el aliento de las flores, tu voz de los cisnes la armonía, es tu mirada el resplandor del día y el color de la flor es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en un páramo la flor. Y John Wolfgang Goethe, un autor fundacional del romanticismo alemán, autor de las célebres novelas Las penas del joven Werther y Fausto. Para el caso preciso del romanticismo en el Perú, vamos a señalar dos hitos históricos que marcan el inicio
y el fin del romanticismo peruano. El inicio está marcado por el gobierno de Ramón Castilla, el primer gobierno de Ramón Castilla del año 1845 y la consecuente bonanza económica que generó este periodo político. Y el final del romanticismo peruano es marcado por la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile del año 1879 y la consiguiente derrota. Entonces, el contexto en que se desarrolló el romanticismo en el Perú se vincula con cierta bonanza económica, producto de la exportación del guano y del salitre. El guano de nuestras islas se empezaron a exportar a Europa para servir de fertilizante a las tierras de cultivo de ese continente. Y el salitre del sur del país se exportó como un gran insumo para la producción de la pólvora. Y desde luego que la exportación de estos elementos generó para el Perú grandes ganancias económicas. Debemos mencionar también que este dinero que recibió el Perú durante esta época no fue bien invertido, muy por el contrario, se derrochó, se administró de forma irresponsable. Es por ello que próximamente el Perú sigue en una crisis económica. Entre el contexto del romanticismo peruano también vamos a encontrar la famosa guerra contra España del año 1866, cuyo principal capítulo sería el combate del 2 de mayo. La construcción de una gran red de ferrocarriles con el dinero que generó el guano y el salitre. Y en el terreno estrictamente artístico, el romanticismo va a convivir con el costumbrismo, ¿sí? Coincidió, fue coetáneo con el costumbrismo. Tenían temas similares. Características del romanticismo peruano. Primero, el romanticismo peruano principalmente no presenta compromiso social. Esta es una característica que singulariza al romanticismo de nuestra patria. Mientras el romanticismo europeo se rebela contra el mundo burgués y sus costumbres, mientras el romanticismo en Argentina se rebela en contra de las constantes dictaduras, en el Perú más bien nuestro romanticismo representa el orden burgués. Es por ello que al romanticismo peruano se le considera como un romanticismo de alcoba, sin ningún compromiso social. Quizá esta era la causa por la que Manuel González Prada despotricó en contra del romanticismo y de Ricardo Palma. Más bien nuestro romanticismo se encargó de representar las costumbres, las anécdotas del pasado peruano. El romanticismo peruano tuvo más bien como objetivo crear simbólicamente nuestra peruanidad. Tuvo un apego por lo popular y lo patriótico, a través de retratar los usos, las costumbres, las características que singularizaban al pasado peruano. Por ejemplo, en esa célebre tradición de Ricardo Palma, a rincón quita calzón, es una construcción ficcional de cómo se consideraba o cuál era el tratamiento a los alumnos en los colegios, en las escuelas peruanas de entonces, ¿no? Si alguien cometía un acto de indisciplina o no aprobaba el examen o no hacía la tarea, a rincón quita calzón. Ese era el castigo, pues, del profesor. Búsqueda de la libertad en cuanto a la expresión. Precisamente allí es donde quepa la tradición peruana o las tradiciones peruanas. Recordemos que en las tradiciones peruanas aparecen muchos términos, muchas palabras, muchas frases de uso vulgar, de uso popular.
Los géneros que se cultivaron fueron principalmente la tradición, que es pues un género original, la poesía, las leyendas, las novelas y el teatro. Vamos a ver ahora la figura del más importante romántico peruano, Ricardo Palma y Soriano. Este célebre autor limeño nació el año 1833 y falleció el año 1919. Como algunos datos anecdóticos importantes, vamos a ver que participó en el combate del 2 de mayo. Luchó también en la batalla de Miraflores contra los chilenos. Quizá el participar activamente en contra de los chilenos es que generó el odio de los chilenos, porque cuando se dio la invasión a Lima por parte de los chilenos, estos quemaron la casa de Ricardo Palma y también su biblioteca. Quemaron algunos manuscritos importantes, por ejemplo su novela Los Marañones, entre otras cosas. El año 1883 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, este es un caso bastante interesante. Terminada la guerra con Chile, Ricardo Palma recibe dos opciones de trabajo. Una de la Biblioteca del Perú, esa biblioteca que había sido quemada por los chilenos, es decir, esa biblioteca que quedó en escombros. ¿Cuál fue el contrato, en todo caso la oportunidad de trabajo, de convertirse en director de la Biblioteca Nacional del Perú? Y por otro lado recibió desde Argentina la propuesta de convertirse en columnista de un importante diario a cambio de una jugosa mensualidad, de un jugoso sueldo. Claro está que Ricardo Palma decidió quedarse en el Perú y reestructurar nuestra biblioteca. Aprovechando su fama de escritor ya lograda, empezó a escribir cartas a diferentes países solicitando apoyo para reestructurar nuestra biblioteca. Y rápidamente empezaron a venir inmensas cajas con grandes volúmenes. Y así Ricardo Palma logró restaurar nuestra biblioteca. Por esta razón se le considera como el bibliotecario mendigo. Ese es el gran apelativo que recibió Ricardo Palma, nuestro entonces bibliotecario mendigo. Fue indudablemente el mejor narrador peruano del siglo XIX. Es el creador o el que creó simbólicamente nuestra peruanidad. En sus más de 400 tradiciones nos deja un registro ficcional de las anécdotas, de las costumbres, de las expectativas, de los valores del pasado peruano. Después de leer a Ricardo Palma, después de leer las tradiciones de Ricardo Palma, vamos a tener una idea de lo que es la peruanidad, de la identidad cultural del Perú. Ese es el gran aporte de Ricardo Palma. Por eso es que se le considera como uno de los escritores más importantes que tuvo el Perú. Fundador de la Academia Peruana de la Lengua, el año 1885. Y claro está que su gran aporte a la cultura peruana viene a ser sus tradiciones. Ahí está esta foto, esta foto es de la primera edición de sus tradiciones. Las tradiciones peruanas, y el mismo Ricardo Palma nos lo va a explicar qué es una tradición. Dice: la tradición es una especie narrativa que combina rasgos de la leyenda romántica y el cuento costumbrista. Es un relato breve, ameno y gracioso. Yo diré que las tradiciones son ciertos relatos parecidos a un cuento que siempre se inician contándonos una anécdota de la historia del Perú, de la historia del pasado peruano. Y luego, a través de la pluma satírica de Ricardo Palma, va a agregar ciertas anécdotas curiosas y siempre o casi siempre termina causando risa, gracia, porque es muy jocoso el estilo. Esas serían las tradiciones. Es un género específico de Ricardo Palma.
Las tradiciones peruanas tienen en número 453. El total de las tradiciones, 6 de ellas se refieren al pasado del imperio incaico, a los incas. 339 se refieren al virreinato, al reciente pasado virreinato peruano. 43 se refieren a la época de la emancipación y 49 se refieren a la república. Claro está que 16 no se ubica en un periodo histórico específico. La primera tradición es Paya Huaracuna. Y es importante las famosas tradiciones en salsa verde, de publicación póstuma, claro está. Recientemente se publicaron el año 1973. En la parte inicial de las tradiciones en salsa verde, el mismo Ricardo Palma dice que estas tradiciones no están hechas para ser publicadas, sino más bien para el placer de algunos amigos. Y se supone que el primer ejemplar él le envió como regalo de cumpleaños a un amigo personal. ¿Cuál es la particularidad de las tradiciones en salsa verde? Que pues usa un lenguaje un poco grotesco, figuras eróticas, sexuales, explícitas, y tiene un estilo mucho más vulgar con respecto a las demás tradiciones. Esas son las famosas tradiciones en salsa verde. Carlos Augusto Salaverry, por su lado, el gran poeta nacido en Piura el año 1830 y falleció en Europa el año 1891. 60 años vivió Carlos Augusto Salaverry. Fue el poeta más importante que tuvo el romanticismo peruano. Entre sus obras tenemos Diamantes y Perlas, Albores y Destellos, Cartas a un Ángel. En este poemario se ubica el poema Acuérdate de mí. Carlos Augusto Salaverry tuvo la dicha de ser hijo del gran militar Felipe Santiago Salaverry del Solar, que fue el primer presidente del Perú. Tuvo un gran reconocimiento en su época. En su época fue muy famoso. Tuvo una actividad política muy importante en la joven República Peruana. Su poesía tuvo una marcada influencia de Gustavo Adolfo Bécquer. Debo aclarar que Carlos Augusto Salaverry tuvo mucha importancia en su momento, mucha fama en su momento, mucho reconocimiento en su momento, pero los críticos modernos más bien han dejado pasar por alto la obra de Carlos Augusto Salaverry porque consideran que es un autor con muy poca creatividad. Vamos a decir que Carlos Augusto Salaverry ni siquiera es tomado en cuenta por la crítica moderna. Se considera un simple poeta sin mayor importancia que quiso imitar a Bécquer y nada más. Entre sus poemas más importantes tenemos el poema Acuérdate de mí. Solamente he tomado 4 estrofas. El poema tiene 6 estrofas exactamente. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor. Pues mi recuerdo tu memoria asalta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cuando vea en la desierta playa con mi tristeza y mi dolor a solas el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas un ave solitaria cruzar el espacio en moribundo vuelo buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Bueno, eso sería todo por hoy. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.